Buenos días, mi nombre es Carolina Ortega y hoy seré su moderadora. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente. En esta ocasión hablaremos de las variables para la correcta selección de mangueras. Les agradecemos mucho que se hayan inscrito. Antes de iniciar, les explicaremos rápidamente el uso de la herramienta para que puedan interactuar con nosotros. Del lado derecho, ustedes encontrarán las opciones para el audio. Les recomendamos seleccionar el audio del equipo. Sus micrófonos permanecerán cerrados, pero ustedes podrán en la sección de preguntas hacer las preguntas que ustedes requieran del lado derecho y estaremos atendiéndolas conforme las vayamos recibiendo. Dentro de nuestro webinar tendremos algunos sondeos rápidos, pues para poder interactuar de mejor manera con ustedes. Estos sondeos son de opción múltiple y únicamente tienen que seleccionar una de las respuestas que aparezcan en la pregunta. Adicional a eso, al final podremos tener una sesión de preguntas y respuestas para que podamos tratar ya el micrófono abierto con nuestros panelistas y ellos puedan entonces responder o dar amplitud a la información que ustedes requieran. Pues bueno, esta mañana tendremos como presentadores a los ingenieros Cristian Barrios y Daniel Saucedo. Cristian Barrios, ingeniero químico egresado de la UNAM, con 9 años de experiencia en industria química, automotriz, farmacéutica, alimentos y bebidas, entre otras. Con 6 años de experiencia en Suageloc, México, colaborando con clientes de diversas industrias. Actualmente, Cristian se desempeña como coordinador de servicios en campo, lo que incluye el servicio de consultoría de mangueras enfocado a optimizar los sistemas de nuestros clientes. Y Daniel Saucedo, ingeniero mecatrónico egresado de la UVM, con 7 años de experiencia en Suageloc, México, en el área de ingeniería en sectores como química, instrumentación, generación de energía, automotriz, llanteras, entre otros. Daniel cuenta con amplia experiencia en esta línea de producto, derivada de las certificaciones con las que cuenta. Actualmente, Daniel también se desempeña como ingeniero de campo, ayudando a nuestros clientes con sus problemas en sitio. Pues bienvenidos y comenzamos, Daniel y Cristian. ¿Qué tal, Carolina? Muy buen día, gracias. Les damos la más cordial bienvenida a todos y también saludo, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, Cris. Muy bien, muchas gracias. Esperamos que este webinar les sea de mucha utilidad y pues, adelante. Excelente, pues tenemos buen temario por recorrer. Necesitamos revisar bastantes variables, pero primero que nada, ¿cómo saber si están ustedes en el webinar adecuado? Si trabajan en mantenimiento, tienen proyectos tal vez de optimización, también si están en la parte de confiabilidad o son técnicos de instalación, pues bueno, verán aquí varias consideraciones que hay que tener muy en cuenta siempre para asegurarnos que las mangueras van a tener el desempeño que estamos esperando. También si por alguna razón quieren aumentar la eficiencia, el desempeño de algún área de su planta, de algún equipo en específico, pues las mangueras pueden ser un buen punto de donde partir para que no nos estén deteniendo la producción. Esto se liga al siguiente punto. Obviamente, si tenemos paros de producción o pues algún problema de seguridad con alguna fuga, tal vez de algún fluido ya a alta presión o algún fluido peligroso, pues las mangueras tienden a ser uno de estos elementos que se dañan continuamente. Si tan solo están buscando alguna manguera tal vez para su aplicación y no han podido encontrar la más adecuada, pues también vamos a ver qué variables hay que tomar en cuenta para que esta selección se haga de forma correcta. Bien, un pequeño repaso de la sesión anterior, porque ya tuvimos una sesión 1 en donde vimos algunos temas. Primero que nada, hay que diferenciar entre un tubo o una manguera. Aunque parecen similares, no son lo mismo. Un tubo es realmente solamente una capa de material por donde viaja un fluido. Y aunque sea flexible, puede ser un tubo de teflón o un tubo de nylon, en realidad no se le considera una manguera. Una manguera ya es cuando tenemos varias capas, como vemos aquí, tal vez tenemos el ánima o el núcleo, la malla y el recubrimiento, y además de eso, pues es flexible. Dependiendo la manguera, vamos a tener diferentes grados de flexibilidad. También es importante que ubiquemos los diferentes componentes que construyen a una manguera. Vamos a estarlos mencionando a través de este webinar, entonces es importante que ustedes los puedan diferenciar.
El ánima o núcleo es la parte interna, vamos a decir la parte húmeda, que va a estar en contacto con nuestro fluido de proceso. La malla, normalmente, que están hechas de acero, o pueden ser de otros materiales, como fibras también, son un refuerzo para nuestro núcleo, lo que nos permite que esa manguera soporte mayor presión. Y por último, podemos tener una diferente variedad de recubrimientos externos que le dan diferentes propiedades o características a nuestras mangueras. Por ejemplo, recubrimientos de fácil limpieza, térmicos, tal vez para protección contra un daño físico. En fin, tenemos muchas opciones. Y por último, nada más recordarles la parte de los daños en las mangueras. Las mangueras tienden a ser uno de los productos, o vamos a llamarles activos, que más se pueden pasar por alto, más fácilmente los pasamos por alto dentro de nuestros procesos. E irónicamente, también las mangueras son de los productos más utilizados en todas las industrias. ¿Por qué? Porque nos dan esa facilidad de que se pueden flexionar y nos permite hacer rutas y conectar de un punto A a un punto B con mayor facilidad. Entonces, recuerden, una manguera bien seleccionada puede durar años en operación. Si ustedes se le están dañando tal vez cada 2 meses, 6 meses, es poco. Si ustedes seleccionan adecuadamente una manguera, puede durar ahí mucho tiempo. Bien, terminando este pequeño y breve repaso acerca de la sesión 1, vamos a invitarlos a que participen en el primer sondeo. Como verán, pues queremos saber ustedes qué variables toman en consideración para seleccionar una manguera. Hay muchas variables, queremos saber ustedes cuáles tal vez son las más importantes para ustedes. Perfecto, ya estamos viendo ahorita las votaciones, vamos a dar unos segundos más. Excelente. Nos ayudas con los resultados. Podemos ver que la mayoría de nuestros asistentes el día de hoy votaron por todas las anteriores, lo cual pues es bastante óptimo, ¿verdad? Si nosotros tenemos todos estos datos de proceso y sabemos cuáles son estas variables, qué valores tenemos, podemos hacer una mejor selección. También presión y temperatura tienden a ser pues dos de las variables en general, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con nuestro giro, que siempre hay que tener en cuenta, qué presión y qué temperatura. Durante este webinar vamos a utilizar un acrónimo que por sus siglas en inglés es STAMP. Se refiere a 7 variables que siempre hay que tener en cuenta al seleccionar una manguera. Y también cabe mencionar que este acrónimo se puede utilizar para otros productos, tal vez como válvulas y otro tipo de productos. Vamos a ir revisando una por una y por qué es importante tener estos datos y tener en mente estas variables. Comenzando con el primero, que es nuestra letra S, de size o de tamaño, vamos a tomarlo como lo que es el diámetro. Con los diámetros tiende a haber en muchas ocasiones preguntas, dudas acerca de cuál es el diámetro de nuestra manguera. ¿Por qué puede existir esta confusión? Porque es distinto, y hay que tener muy en cuenta, aunque parezca algo sencillo, el diámetro externo del diámetro interno. Siempre hay que diferenciarlo, porque como veíamos en nuestro repaso, la primera diapositiva, nosotros vamos a tener en realidad un núcleo o ánima, que es nuestra área efectiva por la que va a fluir nuestra sustancia, y luego podemos tener varias capas por fuera que pues van a cambiar el diámetro externo. Dependiendo el tipo de manguera y la cantidad de recubrimientos, mallas, etcétera, que tengamos en la manguera, pues el diámetro interno y externo pueden ser distintos. En muchas ocasiones llegan y dicen, oye, yo tengo una manguera de media pulgada, y lo que pasó es que tal vez midieron por afuera el diámetro de la manguera, pero ese diámetro es media pulgada exterior. ¿De cuánto es tu diámetro interno? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque el diámetro interno es el que verdaderamente nos va a dar la capacidad de flujo de esa manguera. Aquí tenemos, por ejemplo, unos valores. Si nosotros quisiéramos tal vez, no sé,
transportar 200 litros por minuto de agua en una manguera de 1/4, pues veríamos que no es posible. Obviamente, hay una correlación directa entre el área transversal de la manguera y el caudal que ésta puede transportar. Con líquidos, pues bueno, sabemos que al ser no compresibles es un poco más sencillo estos cálculos. Cuando estamos manejando gases se pone un poco más divertido, pero también se tiene esta limitante. Ahí no es parte de este webinar, pero sí se tiene que hacer un cálculo acerca de la velocidad, también dependiendo del tipo de gas, con la densidad, qué diámetro sería el ideal para nuestra manguera. Entonces recuerden, siempre hay que tener muy en cuenta si es diámetro interno o externo. Nosotros recomendamos, en general, que siempre intenten tener identificado el diámetro interno de su manguera, porque es el final el que nos va a dar la capacidad de flujo. ¿De acuerdo? Pasamos a nuestra siguiente letra, que es la temperatura. Ya estamos en la segunda variable y aquí hay que hacer una diferencia también entre la temperatura del fluido, que podríamos llamarle la temperatura interna, y la temperatura externa. En la parte de la temperatura interna, es decir, la temperatura del fluido, hay que tener muy en cuenta de qué material está hecho nuestra ánima o núcleo. Recuerden, esa parte que es la parte húmeda, la que está en contacto con el fluido. Como pueden ver aquí, dependiendo del material, pues vamos a tener distintos valores de temperatura. Si tenemos una manguera tal vez de goma que aguanta 93 grados centígrados, pero queremos pasar por ahí vapor, pues no va a funcionar, ¿verdad? Necesitaríamos ya pensar en una manguera tal vez de teflón o en una manguera metálica con núcleo 100% metálico para que pueda aguantar esas temperaturas. Y la temperatura externa, pues es la temperatura a la cual va a estar sujeta del ambiente esa manguera. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, en una ocasión nos pasó que se seleccionaron ciertas mangueras para una aplicación en donde iba a estar transportando un fluido a temperatura ambiente, pero no se tomó en consideración, no se tenía esa información de que esas mangueras iban a estar dentro de un horno, ¿verdad? Y el horno obviamente estaba a una temperatura muy elevada, externa, aunque el fluido vamos a decir que pasaba por la manguera, era de enfriamiento, entonces teníamos una temperatura baja, el ambiente tenía una temperatura muy elevada. Para esto existen ciertas cubiertas o recubrimientos que se pueden poner en la manguera y así ampliar y proteger un poco más los internos. Entonces recuerden, siempre que tenemos temperatura, hay que diferenciar entre la interna y la externa y tener presentes esos dos datos. Con respecto a la aplicación, ya entramos en nuestra tercera variable, que es la A. Es un tema muy extenso y hay N cantidad de aplicaciones donde se usan las mangueras. Vamos a intentar ver las más importantes o algunas que nos parecieron interesantes. Si ustedes tienen otras aplicaciones, por favor, pónganos en la sección de chat. Los invitamos allí a participar para que nos platiquen cuáles son sus aplicaciones. Aquí le paso la palabra a Daniel, quien tiene mucha experiencia en sitio con este tipo de sistemas. Sí, muchas gracias, Cristian. En efecto, el tema de la aplicación es un tema bastante extenso en el cual se puede considerar la ruta a cual queremos conectar la manguera desde un punto A a un punto B, qué tipo de conexiones finales vamos a utilizar o qué accesorios adicionales a la manguera podemos utilizar, en fin. Entonces, empecemos y tomando en consideración cómo conectamos una manguera de un punto A a un punto B, o también le conocen como cómo llevamos la ruta de esa manguera, es muy importante tomar en cuenta. Por ejemplo, notamos nosotros en la imagen de la izquierda, tenemos en el lado izquierdo un accesorio adicional para poder conectar esta manguera, lo cual permite una U perfecta, reduciendo los esfuerzos. Si nosotros no contamos con este accesorio, que es un codo a 90 grados, vean lo que pasa. Tenemos más de un doblez, provocando un esfuerzo adicional en la manguera, reduciendo la vida útil de la misma. Una práctica adecuada para este tipo de mangueras, o en general para cualquier manguera, es respetar siempre una longitud mínima recta antes de llevar a cabo el doblez. Si nosotros vemos aquí en la imagen, nos dice que esta longitud mínima recta debe ser de al menos 2 veces
el diámetro exterior de la manguera. Porque si no hacemos esto, ocurre lo siguiente, como está en la imagen de la derecha. Ocasionamos un esfuerzo en la conexión final, lo que provoca que con el paso del tiempo la manguera termine fugando. En la imagen de abajo podemos notar un ejemplo de una práctica inadecuada en la parte derecha, debido a que no se respeta la longitud mínima recta ni el radio de curvatura. Las mangueras tienen un radio mínimo de doblez cuando son para aplicaciones estáticas o dinámicas. Esa información la pueden encontrar en los catálogos y siempre hay que respetar esa dimensión o esa, digámosle, esa variable para no dañar la manguera. Viendo un ejemplo práctico, del lado izquierdo podemos notar una mala instalación. Notamos que la manguera, pues, no dudo que cumpla con la aplicación, que sea la adecuada para el fluido, temperatura, presión. Sin embargo, la manera en cómo se llevó la ruta no es la adecuada, debido a que no estamos respetando el radio mínimo de doblez. ¿Cómo podemos disminuir eso? Pues de una manera realmente muy sencilla. Si añadimos un accesorio, como en este caso es un codo a 90 grados, la manguera ya no se ve sometida a esos esfuerzos. Otra aplicación son estos dos ejemplos. Una regla adecuada para interconectar una manguera es siempre llevar a cabo el doblez en un solo plano. Aquí podemos notar que el doblez se lleva a cabo en más de un plano. Y además de eso, no estamos respetando la longitud mínima recta. ¿Cómo podemos solucionar esto? Como les comentaba, podemos añadir tal vez otros accesorios, tal vez añadiendo un tramo de tubo conectado con un codo o con una unión. ¿Para qué? Para poder limitar el doblez a un solo plano y así reducir los esfuerzos, porque posiblemente la manguera esté bien seleccionada para todas las variables. Sin embargo, puede que se ocurra un error, disculpen, cuando llevamos a cabo la ruta del punto A al punto B. Con base en estos ejemplos, pasamos al segundo sondeo. Entonces, aquí los invitamos a que nos ayuden con los ejemplos que les acabamos de mostrar. ¿Ustedes creen que pudieran tener algo similar en sitio? De que tal vez no se han dado cuenta, porque muchas veces en el mundo de las mangueras es un producto que se subestima y nos acostumbramos al cambio. Y tal vez este tipo de detalles son lo que no nos damos cuenta, porque siempre estamos acostumbrados a hacerlo así. Porque, como dicen malamente, ¿no? Es que se ha hecho así toda la vida, ¿no? Desde que yo llegué, ya se hacía así. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que este tipo de detalles se pueden corregir con acciones mínimas. Ya estamos viendo aquí los resultados, vemos unas cuantas respuestas. Y ahí tenemos ya las respuestas. Perfecto. Pues en efecto, sí, algunos consideran esa parte que sí, por lo menos de 26 al 50%, ¿no? Muy bien. Con base en eso, pues ya nos damos cuenta de que ahí a lo mejor podemos tener áreas de mejora. Continuando con el tema de aplicación, no solamente es la parte de la ruta, de las conexiones finales, puede existir algún otro tipo de situaciones como los ciclos térmicos. No sé si tú quieras apoyarme aquí en esta parte, Cristian. Creo que tú tienes un poco más de experiencia en esta parte. Así es, ahorita vamos a revisar una aplicación pues bastante puntual que va muy de la mano con las aplicaciones en la industria sanitaria, es decir, farmacéutica, también todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. Y se nos hace muy interesante porque tiene varias particularidades que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la resistencia a los ciclos térmicos, les apuesto que es algo que no sé si ustedes han pensado. Si tienen algún proceso en el que por la manguera va a estar circulando un fluido a temperatura elevada, vamos a decir más de 80, 100 grados centígrados, y después tenemos tal vez un fluido de purga a temperatura ambiente o un fluido de enfriamiento como puede ser agua, ese choque térmico, ese ciclo de estar pasando de una temperatura elevada a una temperatura baja, puede afectar considerablemente el núcleo e irlo degradando. En aplicaciones donde se tiene que mantener una pureza pues considerable, ¿verdad? En este tipo de industrias que tenemos regulaciones como la FDA, entre otras,
pues es muy importante que no se degrade este núcleo y pueda contaminar nuestro producto. Entonces, necesitamos tener en cuenta que las mangueras seleccionadas soporten estos ciclos térmicos y hay pruebas, se les puede mandar información técnica de estos ciclos y cómo es que la manguera desempeña. También, pues, por lo mismo, no podemos tener acumulación de estos fluidos adentro de la manguera. Uno de los puntos donde más se acumulan estos fluidos, pues pueden ser las conexiones finales. Podemos tener ahí un volumen muerto que después nos afecte en nuestro proceso. Hay que asegurarse que la limpieza sea 100% sin residuos. También por lo mismo que en estas industrias normalmente se usan diámetros, vamos a decir de 3/4 de pulgada hacia arriba, en muchas ocasiones están transportando líquidos, entonces, pues como veíamos en la parte del diámetro, necesitamos mangueras de mayor diámetro. Entonces, esto en muchas ocasiones hace difícil ya la flexibilidad de la manguera. Entre más grande sea el diámetro, más difícil va a ser que nosotros podamos flexionar y manipular esa manguera. Entonces, necesitamos tener en cuenta estas variables para que la selección que hagamos sea la más adecuada. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación que nos tocó desarrollar para un proceso de fermentación en donde obviamente se tenía que garantizar la limpieza de todas las mangueras que estaban en el proceso. Como pueden ver aquí en la imagen, pues no eran poquitas, ¿verdad? Sí son bastantes de estas mangueras. Justamente hicimos algunas pruebas en donde con mangueras, ya hablando de 1 pulgada de diámetro, se hicieron ciertos ciclos de limpieza. Y con esos datos se pudo comprobar que la manguera, después de hacer 5, vamos a decirles, lavados, tanto hacia abajo como hacia arriba, se encontraba 100% limpia, es decir, una ausencia total de contaminantes. Y todos estos estudios se pueden realizar y se deben de tener en cuenta para este tipo de aplicaciones porque es pues totalmente crítico en el proceso que no se contamine. Lo que nos dimos cuenta al hacer este tipo de estudios es que las mangueras de teflón que normalmente se utilizan en esta industria, que son de EPDM recubiertas, tienen algunas desventajas. Por un lado, son poco flexibles. Ya en diámetros de 1 pulgada hacia arriba costaba mucho trabajo hacer la conexión. O sea, sí, en verdad, ya para doblar la manguera se necesitaba bastante fuerza, ¿no? También el alambre helicoidal, por cómo están construidas, propensa a que se genere torsión en el núcleo. Y la torsión dentro de las mangueras siempre va a ser uno de los factores que nos genere daños prematuros. Entonces, hay que tener esto en cuenta y siempre hay que estar atentos. Por el otro lado, las mangueras de PFA nos dimos cuenta que son mucho más viables utilizarlas. Es decir, tienen ciertas ventajas que atacan los problemas que nosotros estábamos revisando. Por un lado, en diámetros superiores tienen mucho mayor flexibilidad, son altamente flexibles estas mangueras. También la malla trenzada de cómo están construidas permite que se evite este daño de la torsión. Y por último, la cubierta de silicón no limita ese rango de temperatura. Aquí lo que podemos ver, continuamos con la aplicación y si se fijan, pues tenemos muchas variables. Vamos a entrar a algo de lo más difícil que nosotros podemos revisar, que son las aplicaciones dinámicas. Estas aplicaciones dinámicas hay que tenerlas muy en cuenta y tenemos que estar muy atentos cuando tengamos algo similar a esto. Siempre para absorber el movimiento vamos a tener muchas variables que son difíciles de considerar. Por un lado, siempre la longitud va a jugar un papel totalmente importante y hay que tener mucho en cuenta este dato. También, como mencionaba Daniel, las curvas en un solo plano son básicas para hacer que nuestro sistema va a desempeñar de forma adecuada. Imagínense si ya tenemos varios movimientos y nosotros tenemos una manguera instalada en más de un solo plano,
pues rápidamente vamos a generar un daño prematuro. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este dato para que no se nos genere este daño. Aquí vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapositiva, donde, como verán, es un ejemplo de la industria de las llanteras, de la industria automotriz. Este es la forma en cómo estaban instaladas esas mangueras de teflón. Y si se fijan, pues no se está respetando la distancia mínima recta, tenemos dobleces en varios planos, lo cual nos va a generar definitivamente un problema. Como pueden ver aquí en el video, pues tuvimos que hacer una reconfiguración total de este tipo de equipos. Si se fijan, es algo bastante complicado porque el molde está viajando hacia atrás y además arriba y abajo. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese tipo de casos? Pues siempre hay que tomar en cuenta las dos posiciones que va a tener la manguera. En este caso, cuando la manguera está totalmente abierta y cuando la manguera está totalmente cerrada. Hay que tenerlo en cuenta, siempre recuerden. Y como decía Daniel, en muchas ocasiones se pueden agregar diferentes tipos de accesorios como tubos o conexiones para evitar que nosotros estemos forzando y violando las reglas y consideraciones que estábamos viendo anteriormente. Como mencionaba Daniel, este dato del radio de curva siempre lo vamos a encontrar en el catálogo. El catálogo es el que nos va a indicar cuánto se puede doblar una manguera, es decir, cuánto se puede juntar un extremo con el otro. Si se fijan aquí en el ejemplo, una manguera que es 100% metálica con un núcleo metálico, pues va a tener un desempeño mucho peor que una manguera que tiene un núcleo de teflón. Por ejemplo, aquí en la comparativa, una manguera de 1 pulgada, si se fijan en una aplicación dinámica, necesitamos respetar un radio de curva de 51 centímetros prácticamente, a diferencia de una manguera de teflón en donde la diferencia es de 18 centímetros. Entonces, dependiendo la aplicación y el movimiento, vamos a tener que revisar siempre estos datos y tenerlos en cuenta. En muchas ocasiones, como veíamos, los dibujos y simulaciones nos pueden ayudar a garantizar este tipo de variables. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo en donde se ve cómo la manguera pues está totalmente sobredimensionada, ¿verdad? No se necesitaría tener algo así porque vamos a estar generando un daño, estamos violando justamente ese radio de curvatura o radio de doblez. Entonces, pues habría que cambiarla por algo más adecuado. ¿Qué sucede cuando nosotros no respetamos esto? Bueno, lo que pasa es que vamos a deformar permanentemente el núcleo o ánima de nuestra manguera. En la mayoría de mangueras industriales, el núcleo o ánima es de ciertos materiales que no permiten que regrese a su forma original. Es decir, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, con una manguera de jardín o piensen en una manguera de goma que nosotros podemos doblar totalmente y al momento de regresarla, pues ya se queda de esa forma? En estas ocasiones, con este tipo de núcleos, no vamos a tener esa particularidad, sino que al momento de que se deforme, ya no va a regresar a su forma original. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estos datos por esa razón. ¿De acuerdo? Ok. Un segundito, por favor, porque parece que tenemos aquí problema técnico. Perfecto. Entonces, continuando y estamos a punto de ya terminar con la parte de aplicación. Como verán, hay bastantes cosas que debemos de tomar en cuenta. Y entonces, vamos a terminar con algo que normalmente tiende a ser también poco considerado al seleccionar mangueras, y es la disipación estática. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, aunque no lo crean, hay muchos fluidos que al estarse transportando dentro del núcleo pueden generar estática, sobre todo por la fricción que estos generan. Entonces,
Si nosotros no seleccionamos algún tipo de relleno que disipe esta estática generada, vamos a tener quemaduras dentro del núcleo. Y estas son algunas fotos reales de cómo justamente se liberó la carga de la malla metálica de una manguera hacia el núcleo, y como no teníamos algún elemento que disipara, se quemó totalmente y generó una fuga. Ese es el problema, que al final pues acaba fugando esa manguera. ¿Qué es lo que se debe de hacer en esos casos? Pues bueno, necesitamos considerar un tipo de relleno de carbono negro que haga esa función de disipación estática, evitando así algún daño por esta variable. Y con esto, por fin terminamos la parte de aplicación. Como pueden ver, pues es un tema muy extenso y en realidad se podría profundizar mucho porque existen muchas otras variables que pueden afectar en la aplicación. Los invitamos a que nos platiquen qué han vivido ustedes y qué problemas han tenido, y al final del webinar podemos comentarlo y ver si es que tenemos alguna recomendación. Perfecto, Daniel. Entonces te dejo con la parte de fluido. Perfecto, muchísimas gracias, Chris. Muy bien, en la parte de media, como es en inglés, que lo conocemos como fluido, hay un tema, un fenómeno muy particular para este tipo de situaciones, que es la permeabilidad. En el webinar pasado se platicó un poco de lo que es la permeabilidad. Como manera de repaso, si nosotros vemos la imagen superior derecha, notamos una animación como una especie de rejilla en la cual la molécula puede pasar por ahí. Pero si imaginamos la rejilla que tuviera como una especie de hueco, si la molécula es muy grande, es más difícil que pueda pasar por ahí. Sin embargo, para las moléculas pequeñas, como son el helio y el hidrógeno, este fenómeno se presenta con una manera bastante considerable. Y este fenómeno ocurre de manera bidireccional. De manera que puede entrar o salir a través de la manguera. Dependiendo del tipo de gas y el material que estemos utilizando, este fenómeno se presenta en mayor o menor medida. En la siguiente diapositiva podemos notar 5 tipos de ánima. Sin embargo, las que están resaltadas con letra azul son un tipo de ánima que es el teflón. Sin embargo, nosotros contamos con ánimas como es el ánima metálica, el teflón, las de goma y las termoplásticas. Sin embargo, el teflón en las mangueras Swagelok se somete a 2 tipos de proceso. Uno de ellos se conoce como el sinterizado lento, lo cual mejora la permeabilidad del teflón puro. Y hay otro método que es el postsinterizado, que mejora aún más la permeabilidad del teflón. Si ustedes pueden encontrar alguna manguera de la competencia, podrán notar alguna diferencia en precio. Sin embargo, lo que muchas veces no notamos porque no nos lo dicen, es que el teflón que se utiliza es teflón convencional, lo cual fuga 7 veces más que un teflón con sinterizado lento y 35 veces más que con un teflón postsinterizado. Sin embargo, si la aplicación es muy crítica, el ánima campeona es la metálica, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Muy bien, a continuación podremos notar una tabla en donde tenemos los diferentes fenómenos que pueden afectar esta permeabilidad. Como ya lo mencionamos, se puede referir al tipo de molécula. Sí, en efecto. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros vemos en el tema de la presión se ve afectada de manera lineal. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una manguera X a 1000 libras de presión, va a fugar una cantidad X, o mejor dicho, va a permear una cantidad X. Si yo duplico la presión a 2000 libras, esa permeabilidad se va a duplicar. Así es como esta tabla se puede leer de mejor manera. Con base en esto, pasemos a lo siguiente, y es el tercer sondeo, en el cual vemos que cuántas mangueras están instaladas. Muy bien, esto es muy importante
porque cuando tengamos estas respuestas, tenemos un ejemplo nosotros bastante interesante, donde tal vez ustedes dicen, ay, pues una manguera, pues, ¿qué tanto impacto puede tener, no? Sin embargo, si ya lo pasamos a un número grande, 50, 100, 200 mangueras, se van a sorprender de la cifra que pueden ahí tener problemas causadas por este fenómeno. Y como siempre he dicho, el fenómeno de la permeabilidad es algo muy sensible, puesto que no es algo que vemos. No notamos este fenómeno hasta que hay algún problema en la planta, hay algún problema en las pruebas que estamos realizando. Es muy importante todo esto. Muy bien. Ahí tenemos los resultados. Tenemos un poco de todo. Tenemos la carga un poco balanceada. Sin embargo, de igual manera será bastante interesante lo que vamos a mostrar a continuación. Tenemos un ejemplo práctico, llamémoslo así. Es un ejemplo con una manguera de 4 pies de longitud. El fluido que vamos a analizar para el ejemplo va a ser helio, como les comentaba, por ser una molécula pequeña. Es una manguera de 1/4. En el lado derecho vemos una gráfica donde se muestra la permeabilidad de una manguera para diferentes gases. Y como podrán notar, quien tiene mayor permeabilidad debido al tamaño de la molécula es el helio y se comporta de manera lineal con base en la presión. Ahora bien, para un ejemplo práctico, si nosotros tenemos 10 mangueras de 4 pies de longitud, en donde existen 3 casos, una con el teflón convencional que encontramos, el teflón no sinterizado, un teflón con sinterizado lento y un ánima metálica. En el primer caso notamos, si tenemos esas 10 mangueras, tomando en cuenta un precio promedio de cuánto cuesta el gas helio en pesos mexicanos, la pérdida económica podría ser al día por estas 10 mangueras de 176 pesos. Pero ¿qué pasa si yo decido utilizar teflón sinterizado lento? La pérdida económica se reduce, ya que reducimos la permeabilidad en el ánima y en la manguera. Podrán notar que es de tan solo 25.14 pesos al día por estas 10 mangueras. Ahora bien, en el caso de la metálica, la pérdida económica es imperceptible. A lo mejor son cifras que son al día 176 pesos, pero tomemos en cuenta que es para 10 mangueras. ¿Qué hay de aquellos que contestaron que tienen 51 o más? ¿Y qué tal si esas mangueras solo están localizadas en una sola área? ¿Qué tal si tienen más toda la planta? Podrían notar hay pérdidas que ni siquiera se están dando cuenta. Muy bien. A continuación tenemos un ejemplo donde nos afecta la permeabilidad. ¿Por qué nos afecta tanto este fenómeno? Ya vimos la parte económica y sí es bastante importante. Sin embargo, ¿qué tal si usted está realizando alguna prueba de hermeticidad de algún equipo o cualquier pieza? Y durante la producción dicen, es que falló la prueba, la pieza no pasó. Bueno, pues la que sigue. Viene la siguiente pieza, el siguiente equipo. ¿Sabes qué? No vuelve a pasar, está fugando. Y en la tercera pieza, si fuga, se detiene la máquina y se revisa el equipo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puede ser que 3 estén así? Y muchas veces el error es cuando suministramos el gas de prueba al equipo, como se realiza a través de mangueras, hemos notado situaciones donde la manguera es con ánima de teflón y en el cual la permeabilidad juega un papel importante. Si ustedes pueden ver el dato que está a la derecha, es un caso real de la fuga permisible que nos encontramos de 3 por 10 a la menos 9 centímetros cúbicos por segundo. En este caso, el ánima que se debe utilizar para evitar este problema es una manguera de ánima metálica que pudiera estar ocasionando este detalle. Con base en esto, pues ya tenemos unos ejemplos bastante importantes, ¿no? Ahora bien, dejando a un lado el tema de lo que fue el fluido o media en inglés, pasemos a lo que es la presión. En este tema, a mí luego me causa un poquito de... Es un tema bastante importante para mí, porque luego podemos llegar a creer que, pues sí, la presión, ¿qué tanto impacto puede tener? No simplemente, si yo estoy usando una manguera a 2,000 libras, pues veo el catálogo, veo que la manguera está hecha para 3,000 libras, pues la manguera cumple. Y se acabó. Pero va más allá de eso. Porque ¿qué tal si la manguera se somete a algún vacío o hay alguna contaminación? Muy bien.
Para poder entender esto, vamos a explicar uno de los conceptos básicos de la física o de la termodinámica, que es la ley de las presiones parciales de Dalton. Como nosotros sabemos, el aire es una mezcla de gases. Contiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el restante es de diversos gases, comúnmente vapor de agua. Ahora bien, el aire ejerce una presión atmosférica. Entonces, la presión que ejerce cada gas es la presión que ejerce debido a su composición y no se ve afectada por la de otros gases. Como podemos ver en la imagen, si tenemos una presión atmosférica en esa zona de 752 milímetros de mercurio, el nitrógeno estaría ejerciendo 593, mientras que el oxígeno estaría ejerciendo 159. ¿Vale? Ustedes dirán, bueno, Daniel, esto está muy bien, todo, la teoría, ya esto ya lo vi en la secundaria, pero lo importante de todo esto es en el ejemplo que estamos mostrando ahorita. Imagínense que ustedes tienen una manguera con una ánima metálica o un ánima de teflón, la que ustedes gusten, pero tienen en el medio nitrógeno a 1000 libras de presión absolutas. Como podemos ver en el primer enunciado, comenta la diferencia de presiones parciales impulsa la permeabilidad. Muy bien, ¿a qué se refiere esto? Si yo tengo 1000 libras absolutas de nitrógeno dentro de la manguera, dijimos que la permeabilidad puede ir de manera bidireccional. En este caso, yo tengo una presión atmosférica ocasionada por el nitrógeno de 11.6 libras absolutas. En este caso, la permeabilidad se va a dar del medio de mayor presión al de menor presión, por lo que el nitrógeno va a intentar escapar de la manguera. Entonces tendríamos una permeabilidad ocasionada por esta delta de presión de 988.4 psi. Eso es lo que estaríamos perdiendo, le llamémosle así, hacia afuera. Ahora bien, pero el aire no solamente es nitrógeno, tenemos también una presión parcial ocasionada por el oxígeno, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la manguera no tenemos oxígeno. ¿Qué creen que pase? Si yo no tengo oxígeno adentro y tengo oxígeno en la atmósfera y la permeabilidad es de manera bidireccional y ocurre del medio de mayor presión al de menor, el oxígeno va a intentar penetrar la manguera y tendremos 3 libras de presión absolutas hacia adentro de la manguera. ¿Esto qué puede ocasionar? Que ustedes tengan una contaminación. Un ejemplo práctico de esto, imagínense que están en un proceso de llenado de gases ultrapuros, puede ser helio, argón, nitrógeno. Supongamos que es nitrógeno. Estos gases ultrapuros son del 99.9999%. Llegamos al proceso de hasta este manifold que se muestra y para poder llenar el proceso de llenado, llevar a cabo el proceso de llenado, disculpen, utilizamos una manguera. ¿Qué pasa si utilizamos una manguera de teflón? Tal vez no me interesa tanto perder gas hacia afuera, porque pues sabes que no me interesa porque no es tanta la pérdida. Ok, perfecto. Pero ¿qué ocurre con la molécula de oxígeno que hay en la atmósfera? Y que puede llegar a penetrar de manera hacia adentro de la manguera, ocasionando ligeras trazas de oxígeno, alterando la composición, lo que hace que el gas ya no sea ultrapuro porque ya tiene trazas de oxígeno. En el lado izquierdo, de igual manera, tenemos un sistema de análisis, bueno, de acondicionamiento para análisis de traza de oxígeno en diversos gases. Si ustedes llevan a cabo todo el proceso mediante tubo, perfecto. Pero ¿qué pasa si para poder interconectar del suministro a este tablero usamos una manguera y usamos teflón? Tendremos aquí a cabo una contaminación causada por la permeabilidad de la atmósfera. Entonces, esto es bastante importante en este tipo. Teniendo en cuenta eso, ¿ustedes creen que tengan algún proceso sensible a contaminaciones? Ya vemos contaminación, aquello que pueda ocurrir como les comenté, por la contaminación de la permeabilidad de la atmósfera hacia adentro.
Si ustedes están llevando a cabo algún proceso de química analítica o algún proceso que lleve ultrapureza, este fenómeno es bastante interesante. Incluso, por ejemplo, en la industria de los semiconductores, es por eso que las atmósferas le llaman cuartos limpios, porque todo eso que pueda estar presente puede alterar o dañar el proceso de fabricación de las tarjetas electrónicas. Y esto es bastante delicado. Además, también, como les comentaba, de la pérdida económica, entre otras cosas. Muy bien. Pues sí, sí está un poco más cargada la balanza hacia el sí. Bastante interesante. Bastante interesante. Y bien, continuando aún con el tema de presión, hay otro tema aquí que es bastante interesante. Muchas veces se acercan con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Necesito una manguera para vacío. Y va a ser alto vacío. En este momento lo primero que decimos es, perfecto, ¿cuánto es ese valor de alto vacío? Pues son, no sé, 28.5 pulgadas de mercurio. Perfecto. La pregunta es, ¿ese valor es absoluto o manométrico? Porque eso cambia totalmente la variable. Si recordamos, ahí como mostramos la flecha, la referencia es el vacío, que sería las 0 atmósferas, y la presión a nivel del mar comúnmente es una atmósfera, o 760 torr, o 92.92 pulgadas de mercurio. Si tomamos como referencia ese nivel, si es manométrico el nivel de 28.5, pues estamos muy cerca del cero. Tendríamos un 95% de vacío. Pero ¿qué pasa si ese 28.5 es un valor absoluto? Ahí tendríamos un 5% de vacío. Es muy importante que este valor siempre expresen en qué unidades está, además de la unidad, si es presión manométrica o es presión absoluta. Las mangueras de teflón, las de Swagelok, pueden soportar vacío de hasta menos 28.5 pulgadas manométricas de mercurio, lo cual nos lleva a que soportan un 95% de vacío. Valores que estén dentro de ese rango los podrá soportar. Sin embargo, si ustedes tienen un vacío aún mayor, por ejemplo, de 0.001 torr, la mejor opción es una manguera metálica. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica en unidad torr es de 760. ¿Esto por qué? ¿Qué puede ocasionar el vacío? Muy bien. A continuación, podemos mostrarles los datos que tienen las diferentes mangueras de nosotros. Como podrán notar, ahí vienen mencionados los valores de vacío y las mangueras metálicas soportan el alto vacío, pero ya con un valor numérico, ya no simplemente con una palabra que decimos, ¿no? Bajo, alto, vacío, ¿cuánto es eso, no? Muy bien. En estos ejemplos tenemos ciertas mangueras que fueron dañadas debido a este fenómeno que ocasiona el vacío. A lo mejor, como les comentaba, si es un valor que está muy por encima del cero, digo, muy cerca del cero, disculpen, pues tal vez la mejor opción es una metálica. Porque si nosotros usamos un ánima de teflón, podríamos ocasionar un daño como el que se muestra en la imagen. Ahora bien, dejando a un lado el tema de la presión, empezamos con el tema de las conexiones finales. Sin embargo, aquí, no sé, Cristian, ¿tú crees que el tema de las conexiones finales es importante o simplemente es, pues bueno, ya hice lo más difícil, la conexión final es lo de menos? Sí, gracias, Daniel. Justamente tiende a suceder eso, ¿verdad? Pues pareciera, ahorita ya vimos mucha información acerca de la temperatura, la aplicación, si la ruta, si es una aplicación estática o dinámica que hay que considerar. Daniel ya hasta nos explicó qué es la permeabilidad, que también tiende a ser un fenómeno que no se toma en cuenta y que afecta a muchos procesos. Y al momento de llegar en ocasiones a la conexión final, pues dices, bueno, ya nada más me fijo en qué tipo de conexión tengo y listo, ¿no? Y aunque no lo crean, sigue habiendo detalles que debemos de considerar y esto nos trae a nuestra sexta variable, que es la E de End Connections o conexiones finales. Las conexiones finales van a jugar también un papel importantísimo dentro de la selección. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que considerar. Primero que nada, hay que saber qué tipo de conexión trae nuestro equipo.
Y aquí les puedo platicar un caso que tuvimos en el que justamente el ingeniero Daniel y yo habíamos hecho ya toda esta variable de selección, ya habíamos considerado todo, era una aplicación dinámica, con temperaturas elevadas, todo. Y pues bueno, hicimos todo un estudio para saber qué era lo más adecuado. Y al final, lo creerán o no, las conexiones finales fue lo que más nos costó trabajo determinar qué era. Porque, pues bueno, si han tenido un acercamiento a la parte de conexiones, sabrán que existe N cantidad de conexiones, N cantidad de roscas, y en muchas ocasiones es difícil saber cuál trae nuestro proceso. Hay que poner principal atención en la parte de las conexiones, y también puede haber otro tipo de cuestiones que hay que considerar. Por ejemplo, lo que les mencionaba para la industria donde se tiene que mantener una alta pureza, la industria o aplicaciones sanitarias, pues necesitamos ciertos tipos de conexiones que no tengan volumen muerto, que no hagan una acumulación dentro de la misma conexión. También se pueden tener conexiones a brida, conexiones a tubo. Y otra cuestión que yo siempre le comento a las personas que están buscando alguna manguera y que en muchas ocasiones es común que nos solicitan mangueras con extremos roscados de los dos lados, yo siempre les hago la recomendación de que intenten evitar esa práctica. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y pues por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Si yo tengo NPT de un lado y NPT del otro, pues pido mi manguera así y listo. Aquí el problema, y otra vez regresamos al mismo concepto, es la torsión. Imagínense que ustedes instalan el extremo izquierdo de la manguera primero y ya lo fijamos a nuestro equipo. Este punto ya va a quedar fijo. ¿Qué va a suceder cuando intenten instalar el segundo extremo? Pues vamos a generar una torsión impresionante en el núcleo de la manguera. Y como veíamos, la torsión es uno de los principales daños que se tiene. Y nos ha pasado que en ciertos procesos instalan así las mangueras y en el momento que arranca el proceso, es decir, ni siquiera se ha utilizado todavía el producto y ya está fugando. Y pueden decir, bueno, ¿cómo es posible? Venía mal, ya venía dañada. Pues no, se dañó al momento de instalarla porque tenían los dos extremos roscados. Entonces, ¿qué siempre recomendamos? Mejor utilizar una manguera con final de tubo y un raccord Swagelok para adaptar la rosca a conexión, a compresión. Y estas conexiones, no sé si estén familiarizadas con ellas, sino después podemos platicar más al respecto, no generan torsión, es decir, no giran cuando tú las instalas. Entonces es mucho más fácil llegar, instalar tu raccord y al final conectar la manguera. Aunque no lo crean, hay particularidades que hay que tener en cuenta también con las conexiones. Y por último, llegamos ya a nuestra última letra, que es la D, de delivery o entrega. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y aquí qué se debe de considerar? Ya no es nada tan crítico, pero sí son algunas cosas que nos pueden facilitar bastante nuestro trabajo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un clásico que yo he visto, el etiquetado. Los invito a ustedes a que vayan a sitio, que vean la planta en donde trabajan e intenten ver si las mangueras que están instaladas tienen un código. En mi experiencia, nuestra experiencia en general, la gran mayoría de mangueras que se tienen instaladas muchas veces no vienen codificadas. No sabemos qué es y qué va a suceder cuando queramos refaccionar esa manguera. Pues tal vez pediremos, ahora que ya conocen el stamp, probablemente puedan seleccionarla muy bien, pero antes no sabemos qué pedir de refacción porque no sabemos qué número de parte es. Entonces también hay que tener cuidado en eso y estas mangueras se pueden pedir con una etiqueta que incluya el código hasta la fecha de fabricación, obviamente de qué marca es, etcétera. También en ocasiones se necesitan pruebas especiales, por ejemplo, si queremos garantizar que esa manguera no va a fugar y tiene un desempeño a cierta presión, podemos hacer una prueba hidrostática dentro de un banco de pruebas como este y se entregan con su certificado. Aquí nosotros ya en Swagelok, en la oficina en Ciudad de México, tenemos ya una planta para ensamblar mangueras. Entonces también el tiempo de respuesta es algo crítico con este tipo de productos. Cuando tenemos algo así disponible, se puede reaccionar en 1 o 2 días y ya tener entregadas esas mangueras tan críticas que tal vez nos pararon alguna máquina. Entonces, siempre hay que considerar todo esto en cuenta
para que no vayamos a quedarnos con un paro de producción o peor aún, con un problema de seguridad si no tenemos disponibles esas mangueras. Y con esto finalizamos por fin todas nuestras variables de selección. En verdad los invito a que hagan este ejercicio. Intenten identificar una aplicación dentro de su planta y tan solo conseguir toda esta información. Estar seguro que tenemos todas las variables bien identificadas. Primero que nada, saber, ok, qué temperatura tengo, qué tamaño, qué presión, etcétera. Y después, ya con estos conocimientos que ahorita pudieron obtener, ver si se puede optimizar, porque les aseguro que al menos un 50% de las mangueras que en general están instaladas, se puede optimizar el tiempo de vida. Y aunque no lo crean, a nosotros nos ha tocado, como en el video que les mostré más atrás de las prensas de vulcanizado, en donde las mangueras estaban cambiando tal vez cada 3, 4 meses, y justamente después de hacer todo este trabajo de optimización, creo que de hecho, justo en esta semana cumplen 2 años en operación esas mangueras y no han tenido ni una sola fuga. Entonces, cuando se hace bien y se utiliza bien toda esta información que hoy les hemos transmitido, créanme que se puede optimizar de forma muy importante el tiempo de vida y el desempeño de estos productos. Y por último, no me queda más que también pues invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros, porque como bien decía Carolina al inicio, que dijo que estoy encargado del área de servicios y de consultoría en mangueras. ¿Esto de qué va? ¿Qué tiene que ver? Pues bueno, nos dimos cuenta que como existe esta necesidad en la industria de siempre estar optimizando las instalaciones de mangueras, porque tal vez ya se cambiaron con el tiempo, o tal vez desde el inicio el equipo no venía muy bien y les está dando problemas, nosotros ofrecemos ir a su planta, hacer un diagnóstico completo en donde tomamos referencia y datos de todo esto que acabamos de ver y les hacemos recomendaciones para poder optimizar justamente estas instalaciones. Entonces los invito tanto que puedan revisar más información en nuestra página de internet o directamente ponerse en contacto con nosotros para platicar si tienen algún proyecto en puerta. Y con esto finalizamos. Les agradecemos también su atención y paso la palabra a Carolina para que nos pueda ayudar con las preguntas. Excelente, pues muchas gracias. Un tema súper interesante para optimizar el desempeño de sus mangueras. Gracias, Cristian, Daniel. Y pues comenzamos con las preguntas. Ya tenemos algunas de nuestro auditorio. ¿Cómo se puede evitar que las mangueras presenten permeabilidad? Ok, Daniel, ¿quieres responder? ¿Qué fue tu tema? Sí, adelante, con gusto. ¿Cómo se puede evitar? La permeabilidad es un fenómeno que no se puede evitar. Cuando se selecciona una manguera, muchas veces a los expertos mencionan que es como encontrar un amigo, ¿no? No puedes, siempre sacrificas cosas, ¿no? A lo mejor este amigo tiene ciertas cualidades, pero sacrificas otras. Lo mismo ocurre en las mangueras. No hay una manguera ideal para toda la aplicación que te cumpla con temperatura, presión, permeabilidad, vida útil, picos de presión, etcétera. En este caso, incluso las mangueras metálicas presentan la permeabilidad. Sin embargo, la permeabilidad no siempre significa que pueda ser un problema. Depende de la aplicación en la que ustedes estén llevando a cabo su proceso. ¿A qué me refiero? A lo mejor este fenómeno no ocasiona tanto impacto porque para ustedes es más importante que la manguera pueda soportar ciclos dinámicos, lo cual la manguera metálica no lo podría soportar. O sabes qué, para mí el fenómeno de permeabilidad es la base y no puedo permitir porque yo hago pruebas de retención de presión. Entonces se utiliza siempre ánima metálica y dentro de las ánimas metálicas podremos encontrar diferentes series. Si es una baja presión, tenemos una manguera metálica que es bastante flexible para este tipo de aplicaciones dinámicas que puede reducir eso. Sin embargo, la permeabilidad es algo que no se puede evitar en 100%, siempre va a estar presente. Aunque sea muy, muy pequeño, casi imperceptible, como lo vimos en el ejemplo del costo de pérdida económica de la manguera metálica, era una cifra bastante baja, pero que está presente. No sé si quieras añadir algo más, Chris, que se me haya Sí, ido.
Sí, pues no, justamente siempre vamos a tener permeabilidad, pero en aplicaciones donde es crítico este fenómeno, siempre vamos a inclinarnos por una manguera que sea de ánima o núcleo metálico. Que recuerden, no hay que confundirlo con la malla. Nosotros podemos ver la malla exterior metálica, pero necesitamos ver qué hay adentro en el núcleo. Ese núcleo tiene que ser metálico. Y si los hay, es justamente un tipo de corrugado en donde con este núcleo metálico se va a disminuir la permeabilidad. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo afecta la longitud de la manguera en la vida útil de la misma? Ok, es una buena pregunta. Obviamente habría que revisar bien la aplicación en general. La longitud tiende a ser complicada porque si no se dimensiona bien, podemos caer en varios problemas que ahorita veíamos durante la presentación. Por ejemplo, que no se respete ese radio de curvatura. Si la manguera es demasiado larga, entonces tal vez hasta casi se puede dar una vuelta completa, ¿no? Un círculo para poderla conectar al punto, lo cual sería una muy mala práctica. Si la manguera es demasiado corta, entonces tal vez no estamos respetando no sé, lo que veíamos de 2 veces la distancia mínima recta u otros fenómenos. Lo que se tiene que hacer para dimensionar bien la longitud es tener nuestro punto A y nuestro punto B de conexión. Y cuánta distancia hay, tanto en el eje X, Y, Z, del punto A al punto B. Y ya con esos datos existen cálculos más complejos para poder dimensionar bien esas mangueras. La longitud sí es difícil de calcular, pero es muy importante que se tenga. Entonces, como les digo, siempre tener nuestras dimensiones del punto A al punto B y con eso podemos dimensionar bien la longitud. Excelente, Cristian, gracias. Tenemos otra. ¿Cómo se puede evaluar el deterioro de una manguera y sus conexiones previo a que falle para incluirlo como mantenimiento preventivo? Excelente pregunta, pues sí, sí es todo un tema. El mantenimiento preventivo en mangueras, la verdad es que es extraño encontrarlo, pero debería ser una buena práctica que se tuviera. Como les mencionaba en la parte del servicio de consultoría, para iniciar y tener bien identificadas cuántas mangueras de qué tipo y con todas estas variables del stamp tenemos. Se podría, y justamente nosotros tenemos algunos formatos que si les interesa les podemos también facilitar para poder identificar primero todas esas mangueras con estas variables. Ya con eso podríamos empezar a pensar en un mantenimiento preventivo. Ahora, ¿cómo se pueden evaluar? En general, ya que la manguera está operando, la verdad es que es difícil hacer algún tipo de prueba. Más que nada, pues vamos a decir, se simplifica a una inspección visual. Cuando las mallas por algo ya se ven dañadas, ya tenemos algunos hilos sueltos, eso ya es un muy mal indicador de que la manguera estuvo sujeto a una sobreflexión. O no sé si recuerdan en la primera diapositiva que ya una manguera se ve totalmente sobreflexionada, es decir, ya está dañada de que se dobló de más. Cuando encontramos eso, esa manguera se tendría que meter ya como prioridad para que se haga el cambio. Porque como bien dicen, aunque tal vez no ha fugado, pronto va a fugar. Puede pasar un mes, pueden pasar 2, pero pronto va a fugar esa manguera. Entonces, cuando encuentren cualquier daño físico, ya sea en las conexiones, en la malla, en el recubierto, lo recomendable es marcarlo ya como un punto para cambiarla lo más pronto posible. De ahí, ahora sí que si tienen posibilidad de que por algo se detenga el proceso y hacer alguna prueba de retención de presión, pues es otra forma de darse cuenta si una manguera ya tiene alguna fuga, aunque sea mínima. Pero sí, en general es visual y otra forma, ya si se presentó la fuga, sería utilizar algún tipo de detector de fuga. En general se pueden usar dos, ya sea un líquido detector de fuga como el Snoop, que nosotros en Swagelog manejamos, o una pistola tal vez ultrasónica que nos deja detectar fugas hasta niveles pequeños o muy grandes, pero sí ya es algo más especializado, ¿de acuerdo? Excelente, Cristian, muchas gracias. Pues vamos a tomar otras dos preguntas. Ya las que no alcancemos a contestar, en breve les respondemos vía correo electrónico, ¿ok? Bueno, aquí hay una. ¿Cuál es el método químico más adecuado para un limpiado interno, un flushing,
para retirar residuos de teflón líquido con fibra de vidrio en sellador de roscas NPT. Ok, ¿quieres atacarla, Daniel? Está específica esta pregunta. Sí, es un poco específica. Sí. Sí, lo que entiendo es que puede haber residuos al momento de instalar una rosca NPT, ya sea de la misma pasta o de la cinta que se usa para las cuerdas cónicas. Al momento de instalarlas pudiera haber residuos dentro. Entonces, lo que quieren es limpiar esos residuos de la cinta o del teflón. Pues yo creo que se podrían utilizar varias sustancias. Sí, habría que revisar más a detalle qué proceso es o por qué es que se necesita hacer esa limpieza. Pero lo que yo también les podría recomendar es que normalmente se hace al menos un barrido con un gas inerte, de menos para intentar sacar todas esas partículas internas. O segundo, si su aplicación es muy sensible a las contaminaciones, como veíamos, como la industria de alimentos y bebidas farmacéutica, entonces, honestamente, para empezar, no se deberían de estar utilizando roscas NPT en esas conexiones. Muy probablemente deberíamos de estar utilizando otro tipo de conexión final que no tenga que usar este teflón. Por ejemplo, lo que mencionábamos de una conexión tal vez a clamp o una conexión a compresión como los racores Swagelok, que no usan ningún tipo de sellante, sino que el sello es metal-metal. Entonces, de esa forma, también podríamos evitar que haya contaminaciones dentro de nuestro proceso. Si quieres, pues podemos ahí sí comunicarnos y ya platicarlo más a detalle, Carolina, con el usuario, por favor. Excelente, Cristian, muchas gracias. Y pues la última, para ya no entretener más a nuestro auditorio, ¿qué selección de manguera recomendarían para conexión de cilindro de óxido nítrico con un CGA de 660? ¿Qué conexión dice, verdad? ¿Qué selección de manguera? Ah, selección, ok. ¿Quieres comentarlo tú, Daniel? Sí, adelante. En este caso, para el óxido nítrico, tenemos que verificar, ahorita no lo recordamos de manera que esté en nuestra memoria, tenemos que verificar primero la compatibilidad química con el tipo de ánima, y no solamente eso, porque además del tipo de fluido que estamos manejando, también tenemos que ver, como le mencionamos en todas las variables, cómo se está interconectando esa manguera, porque muchas veces pueden decirnos que necesitan la manguera, para este caso, si suponiendo que el teflón, pudiéramos usar el teflón, de una manguera de 36 pulgadas, y tal vez necesitas una de 24, y además necesitas 2 codos y a lo mejor un tramo de tubo. ¿Qué presión? ¿Por qué que si esta aplicación es tiene crítica a la parte de la permeabilidad? Sin embargo, lo primero que tenemos que revisar a primera instancia será la compatibilidad química. Exacto. Y ahí existen, igual nosotros tenemos tablas para poder apoyarles con eso, en donde pues de literatura se verifica qué tan bueno puede ser un material u otro, en este caso con el fluido, y entonces de ahí partimos. Ya después habría que revisar lo demás. Pero el teflón, pues normalmente tiende a ser muy usado en cualquier parte de compatibilidad química. Yo creo que sería nuestra primera idea, pero como dice Daniel, siempre mejor verificar y estar 100% seguros. Igual nos podemos poner en contacto y hacerle la recomendación puntual, ¿vale? Excelente, pues muchas gracias por el tiempo de todos ustedes. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, a visitar nuestro sitio web y si son tan amables, al finalizar este webinar van a recibir una encuesta de satisfacción para que ustedes puedan hacer sus comentarios al respecto y nosotros podamos seguir proveyendo nuevos temas para ustedes de interés. Pues que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Daniel. Hasta luego, muy buen día. Hasta luego, muchas gracias, buen día.